Hola, bienvenidos, bienvenidas a la tertulia de elchedirecto.com. Empate del Elche ante el Real Valladolid en la vuelta de Pacheta al Martínez Valero, un partido en el que el equipo de Machín fue de menos a más. Pagó un mal inicio de partido con ese gol tempranero del Valladolid, pero con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda parte, el equipo fue mejorando. Yo creo que mereció más que un empate. El empate llegó tarde en el minuto 95 y tuvo oportunidades el Elche para llevarse la victoria más allá de la clasificación, que yo creo que la permanencia del Elche se sostiene únicamente por las matemáticas. Creo que este es el camino que tiene que seguir el equipo y, ¿por qué no?, asentar ya las bases en lo deportivo en cuanto al rendimiento de cara a la próxima temporada. Gero Tormo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas. Bueno, otro partido más de la temporada, de los poquitos que hemos contado en los que el Elche es superior o muy superior al rival, pero que no se acaba convirtiendo en victoria. Y yo no sé si eso es más preocupante, ¿no? Porque a veces cuando uno no tiene oportunidad de ganar y se tiene que resignar, como en su momento ya Sergio Mantecón decía, no nos da para ganar, pues agacha la cabeza, se tiene que resignar, lo tiene que reciclar y tiene que pensar en el siguiente partido. Pero cuando uno hace lo que hizo el Elche el pasado sábado frente al Real Valladolid, la verdad es que yo creo que te da más rabia todavía si cabe. Fíjate que la semana pasada hablábamos de la importancia del partido del sábado frente al Valladolid de Pacheta, ya no porque uno pueda pensar o no pueda pensar en ese remoto milagro de la permanencia, no, sino más bien en saber si este Elche Club de Fútbol era capaz de darle continuidad a las buenas sensaciones que se vieron en el duelo frente al Real Club Deportivo Mallorca en Son Moix. Pues yo creo que el partido frente al Valladolid fue incluso muchísimo mejor que el que vimos en Tierras Baleares, por lo tanto te da más rabia todavía si cabe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el fútbol es así y el fútbol tiene ese tipo de cosas. Muchas veces es el tópico por el que nos regimos, algo tan sencillo para explicar algo tan complejo, pero es que es la realidad. Y cuando tú eres débil en tu área, porque creo recordar que es la única acción del partido en donde el Valladolid llega y además llega como llega, con ese gol con el rechace en la espalda de Magallán que desvía a Edgar Badía. Edgar Badía es ya un espectador durante todo el partido. Eres débil en tu área y eres débil en el área rival, pues al final pasa lo que pasa y el Elche se tiene que conformar con un punto que sí que es cierto que si hubiera un casillero de sensaciones, el Elche a día de hoy lo tendría lleno, pero como esto va de meter goles y no de generar oportunidades, pues a día de hoy el Elche sigue estando en la posición en la que sigue estando. Adolfo Soto Villena, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, como dice Jero, de sensaciones, al menos la clasificación no se nutre. Buen partido del Elche y injusto el fútbol, ¿no? En esta ocasión para los franjiverdes. Pues sí, porque el Elche sigue en la línea de los últimos partidos, ¿no? Un equipo que para nada demuestra que es el colista prácticamente desahuciado de la categoría, se planta en los partidos con argumentos, con dominio en muchas fases del encuentro, llegando, creando más situaciones que el rival y con poquito el otro día prácticamente en la primera llegada del Valladolid nos hacen gol, entre carambola y jugada un poco de principio de partido en el que no entras muy focalizado en el encuentro, la siesta, la hora, no lo sé, pero te ves perdiendo 1-0 en un partido en el que luego a ti te da la sensación que el Valladolid no quiere que pase nada y que con este 1-0 tenía que conformar y ser suficiente. No daba la sensación de que el Valladolid fuese a tener alguna que otra ocasión, aunque hemos visto que la debilidad del Elche en ambas áreas que nos ha penalizado en tantos partidos ha vuelto a ser decisiva en este, pero la sensación era de que si alguien tenía que ir a por el partido y que podía levantarlo era el Elche. Esas sensaciones no acababan de llegar a buen puerto porque no se finalizó prácticamente ninguna de las buenas ocasiones que tuvo, pero la sensación es que el Elche no es un equipo inferior al Valladolid en estos momentos y si pone a las dos plantillas ahora mismo en el momento en el que están, probablemente el Elche esté con mejores sensaciones, pero ves la clasificación y eso no lo refleja, ¿no? Está pesando mucho y el otro día fue una verdadera pena porque el partido del Elche en líneas generales fue para ganarlo, incluso en el descuento, después de todo lo que había pasado y cuando el partido se vuelve un poco loco, probablemente con 1 o 2 minutos más, alguna que otra llegada podría haber sido la victoria del Elche, pero pues las cosas que están pasando y por las que el Elche está en el último, ¿no? En el último lugar y prácticamente desahuciado, ¿no? Todo está viniendo en contra y en este partido que te pones con el marcador prácticamente en la primera jugada
en contra no eres capaz de levantar ese partido mereciéndolo, porque el Elche hizo mucho. Buenas noticias con la recuperación de Boyé, que vuelve a esa línea de delantero importante, pero nos faltó el gol en ese momento, ¿no? La afición se llevó una decepción, pero creo que las líneas de actuación del Elche en los últimos partidos son las buenas y las que habría que pedirle. En otra situación, con un Elche durante toda la temporada a este nivel, probablemente no estaríamos en puestos de descenso ni el último. Pere Martí, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bueno, cuando un equipo, en este caso el Elche, es colista, es por algo, evidentemente, y todo cuesta más, ¿no? Se vio en el día contra el Valladolid que el Elche fue muy superior, sobre todo en la segunda parte, tuvo muchísimas oportunidades de gol y al final consiguió un empate y in extremis. Bueno, un poco en la línea de Jero y de Adolfo, ¿no? Al final yo creo que pues, a nivel de sensaciones estaremos de acuerdo que, pues, bueno, que el Elche de las últimas semanas, último mes y medio, es otro Elche que seguramente no merezca estar en la posición que está. Pero bien es cierto que al final van pasando cosas durante los partidos que como que te llevan a entender el por qué estás ahí, ¿no? Esa agonía, esos miedos, ese miedo a ganar, esas debilidades en área, tanto en una como otra, ¿no? Al final yo creo que son un poco consecuencia de todo lo que se ha ido generando en este tiempo y que te ha ido metiendo ahí en una posición que, bueno, que ahora mismo, a pesar de las buenas sensaciones, pues yo creo que es complicado salir y que por mucho que intente sacar las cosas positivas, yo creo que ahora mismo es difícil pues que el Elche pueda salir de ahí, ¿no? Independientemente de todo eso, pues bueno, hay que seguir creyendo porque mientras haya vida y mientras las matemáticas lo digan, hay que seguir creyendo. Pero sí que es cierto que esos miedos que yo creo, pues bueno, al final encajas un gol muy pronto, el hecho pues de parecer de que siempre va a pasar algo en tu contra, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco esa dinámica o esas sensaciones, pero creo que ahora mismo es difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, a seguir remando y a ver si en algún momento de todo esto, pues eso es capaz de cambiar y darse la vuelta, porque bueno, pues como ha comentado Jero, creo que al final de esto no se vive de sensaciones, ¿no? Se vive de meter goles y de no encajar y bueno, bien es cierto que ahora mismo el Elche aún no está en ese punto, ¿no? De flow, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que metas tú uno y de que el rival, pues la que te mete por la escuadra le pegue al larguero, ¿no? Y bueno, hay que seguir. Jero, dos claves, creo yo, ¿no? Ese gol inicial del Valladolid en una empanada de la defensa franjiverde, es verdad que solo comete un error, pero el castigo es máximo. Y creo que un equipo no puede perdonar tantas ocasiones de cara a portería porque fueron muchas y algunas de ellas muy claras. Creo que son 25, ¿no? Disparos. No, no sé si todos a portería. Sí que hay 9 ocasiones de Lucas Boyé. Y es que estoy de acuerdo contigo en que no se puede fallar tanto, ¿no? Cuando un equipo milita en una categoría como Primera División, se le pide que de esas 25 alguna tenga que ir y tenga que acabar, ¿no? Y fíjate que si te pones a analizar las ocasiones, sí es cierto, ¿no? En alguna que otra intervención de Asenjo, pero realmente la gran mayoría de esas acciones no tiene que ser el portero del Valladolid el que se gane el sueldo, ¿no? En el partido frente al Elche. Por lo tanto, no es acciones de mérito de Asenjo, sino más bien acciones de mérito de los delanteros del Elche Club de Fútbol, ¿no? Yo por lo que decía Pere al final, es que yo creo que el fútbol es confianza y la confianza necesita tiempo. Hablamos mucho, ¿no? De si al Elche Club de Fútbol se le ha hecho tarde para llegar y para entrar en esta nueva fase de la temporada. Hombre, el problema está en que, como decía anteriormente, ¿no? Aquí no hay una varita mágica en donde de repente llega un entrenador, lo remodela todo, encima tiene que hacerlo con la presión que tiene la clasificación, con las desventajas. Yo creo que si al Elche se le está haciendo tarde para ahora intentar conseguir algo más que pelear por salir de esa zona de descenso, yo creo que habría que analizarlo fríamente y habría que darse cuenta de que se han dejado pasar muchos trenes, muchísimas oportunidades. Y ojo, no todo para mí es cuestión de lo que se ha visto sobre el terreno de juego. Aquí influye todo. Para mí influye absolutamente todo. Para mí influye la dejadez que se ha tenido a la hora de confeccionar la plantilla. Influye el haber renovado a un entrenador como Francisco y no haberle dado los fichajes que él pedía. Influye el haber hecho un experimento con la llegada de Jorge Almirón
cuando podrías haber apostado directamente por Pablo Machín, que entre Almirón, Pablo Machín, y si contamos cuando decides destituir a Francisco, pasa prácticamente mes y medio para que el Soriano asuma las riendas del Elche. Claro, cuando uno ve que además te has ido a Qatar, habló del propietario, ¿no? De Cristian Pagarri. Claro, evidentemente cuando uno ve que en vez de invertir tiempo lo has estado perdiendo, pues claro que se te ha hecho tarde para entrar en esta nueva fase de la temporada. Es que es imposible, ¿no? Ahora mismo pedirle al Elche que parezca que está ahora entendiendo un poco, ¿no? Las ideas que tiene Pablo Machín, pues bueno, es lo lógico, son 11 partidos y se puede empezar ya, ¿no? A cuadrar con las ideas que tiene tu entrenador. La lástima es que Pablo Machín pues no hubiese asumido las riendas del Elche Club de Fútbol, pues por ejemplo, cuando se decide prescindir de Francisco, ¿no? Yo creo que si las cosas desde arriba se hubieran hecho bien, a día de hoy pues igual estaríamos hablando de una situación mejor, igual estaríamos hablando de una situación peor, no lo sé, porque no tenemos una bola de cristal, pero lo que está claro es que no estaríamos hablando de que ahora parece que el Elche empieza a funcionar cuando podría haber empezado a funcionar hace muchísimo tiempo más, antes. Porque Adolfo, a Pablo Machín le empieza a salir el juego con sus lagunas, porque es verdad que ha tenido partidos muy malos Pero se en empieza a ver algo, sí. la línea de los anteriores entrenadores. Y lo más importante, le empiezan a salir los números. Seguramente habría que tirar de estadística, a lo mejor el Elche en la segunda vuelta no es equipo de descenso. Pues sí, esos números lo que hacen es refrendar un poquito y voy a lanzar una suposición o una conjetura que la llevo viendo en las tendencias, no solo en los partidos de Elche, sino en el fútbol español, en estos últimos meses, ¿no? Que hay equipos que están sabiendo adaptarse a este tipo de fútbol que ahora está premiando tantísimo que el balón llegue mucho al área, que se carguen el área con jugadores y con centros, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la temporada anterior no te penalizaba o no te beneficiaba tanto. Recordamos que el Elche era un equipo que en muchos momentos tenía cierto control del juego, pero que lo que le salía verdaderamente bien es jugar con dos puntas y buscar a Boyer para que hubiera transiciones. Eso le salía porque acertaba bastante y la efectividad en cuanto a las llegadas, ocasiones de gol y aciertos era muy alta el año pasado. Este año el Elche no ha sido ni un equipo que ha dominado los partidos, pero luego con ese Boyé que no estaba a su nivel y con los delanteros tampoco que no estaban en un buen momento, pues no era un equipo que cargara mucho el área con centros y demás, y por contra sí que se jugaba muy cerca de tu área y te penalizaba muchísimo. Ya recordamos penaltis, expulsiones, goles de rebote, al Elche le han pasado muchísimas, ¿no? Estaba viendo esta tendencia e incluso con la polémica arbitral que está viendo últimamente, que prácticamente los entrenamientos tienes que dejar una parte o una parte de tu táctica, de tu preparación del partido, de tu metodología, que sea llegar mucho al área, cargar centros, llegar con jugadores, poner mucho balón en el área, porque en el área pasan cosas, ¿no? El Elche lo ha entendido ahora, últimamente, también lo ha entendido Machís, y el equipo está llegando y está cargando en esa situación con centros, con jugadores que se desbordan por bandas, con esa situación de tres defensas que estamos jugando que nos permite jugar a veces con dos en banda, con carrileros para llegar. Y eso está haciendo que el Elche haya cambiado esa tendencia y que estábamos viendo que en los últimos partidos pues no estaba haciendo puntuación de un equipo de defensa, ¿no? Esa parte, independientemente de que hayamos tirado tiempo, de que hayamos sido un equipo que no ha planificado a lo mejor con la suficiente antelación que habría que hacer en primera división, y lo que pensábamos que iba a ser un pasito para la tercera temporada, afianzarnos en primera, pues ha sido una debacle, ¿no? Desde el principio el Elche no competía en los partidos y demás, y creo que esa tendencia que se está dando ahora la ha entendido el equipo, la ha entendido el entrenador y la ha entendido el vestuario. Aparte de pelear, aparte de ser un equipo que intente no ceder tanto el control del balón, cuando llegues tienes que llegar con jugadores, con cargar el área, con tirar centros, con meter balón allí, porque pasan cosas, ¿no? Eso en la última tendencia vimos el partido contra el Betis, ¿no? 5 goles, un montón de situaciones, penaltis para el Elche, penaltis para el Betis, y estamos viendo que es algo que va a pasar, y no creo que haya venido para irse, ¿no? Es una tendencia que mientras el VAR siga con esas dudas y los árbitros estén en esa función, creo que va a premiarte mucho meter balón al aire. Es una parte que creo que va de la mano de la mejora de Elche con esta situación y con estos partidos en los que está puntuando, ¿no? Lo dejo ahí, lo propongo y a ver qué os parece. Si es algo que creéis que se está dando, que los equipos lo están valorando, o es una cosa temporal. ¿Qué pensáis? Pero, Adolfo, voy a dar paso a Pere a raíz de lo que dices.
es cierta esa mejoría, pero también hay que ver a nivel individual. Es decir, al final al Elche le están penalizando, salvo el día de Mallorca, que todo salió bien, errores individuales. Otro día llega minuto 4 el Valladolid, un desajuste de la defensa, de nuevo, Sí, por poner nombres, lleva Enzo pasando todo el año. Rocco y Sandro Magallán, sobre todo Rocco, y marca el Valladolid. De cara a portería, Pere, en la segunda parte sobre todo, el equipo juega bien, pero muchos errores. El nivel está, evidentemente es un equipo de primera división. Es más, ese aspecto mental, pues que el equipo no tiene tanto nivel como quizá podemos valorar para competir, o al menos para no tener esos errores tan determinados que le están penalizando. A ver, yo es que creo que este deporte sinceramente es muy complejo y es muy difícil y muchas veces creo que queremos darle explicación a cosas pues, que sean difíciles de explicar y que seguramente muchas no las tengan, ¿no? Al final, si ahora pues oyéndote un poco, ¿no? Yo soy el primero que he dicho eso, ¿no? Cuando pierdes un partido, el hecho de que como entrenador, ¿no? Es que hemos perdido por errores individuales, ¿no? Colectivamente. Y al Eso a los final cuando jugadores os picaba, ¿no? Os pica. Sí, bueno, al final siempre tenemos la tendencia todos de buscar responsables en algo que a lo mejor tampoco sabemos muy bien qué es, ¿no? Porque esto es tan aleatorio todo que de repente esas cosas de un día para otro cambian y un jugador que parece que es un desastre de repente empieza a no fallar nunca, etcétera, 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 ¿no? Pero hay que decirte que es muy difícil, ¿no? Yo me centraría más en el aspecto mental que tiene ahora el Elche, ¿no? Es decir, al final ahora mismo cualquier error que cometes te penaliza, tú no eres capaz de penalizar al rival y yo creo que es un poco eso se ha ido generando desde el principio de temporada por muchas cosas que por lo que sea no se habrán ido haciendo bien y al final se ha ido generando una bola muy grande que yo creo que ahora mismo es difícil de cambiar, ¿no? Ojalá cambiara, pero yo creo que es difícil de cambiar, ¿no? Ya te digo, yo creo que este deporte es muy complejo, es muy difícil y muchas veces queremos darle explicaciones a cosas que seguramente ni la tengan, ¿no? Y ahora cambiara la dinámica y todos diríamos, ves tú como hemos corregido los errores individuales y ya estamos mejor, ¿no? Y ya ganamos partidos. En fin, yo creo que es algo que se ha ido generando y que ahora mismo pues el Elche está en esa situación o en ese contexto ahora mismo y que es difícil cambiarlo, ¿no? Cuando te metes en esa dinámica, yo lo he vivido como entrenador, es muy difícil cambiarla, ¿no? Porque cualquier cosa te penaliza, tú no eres capaz de penalizar al rival y simplemente esperas un partido en que por lo que sea cambie y todo vuelva a fluir de otra manera, ¿no? Y ahora mismo pues el Elche, ya te digo, está en ese momento de que cualquier cosa le penaliza. Y luego en cuanto a lo que decía Adolfo, no había parado en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que tú ahora mismo estás viendo un partido de primera o de segunda división y ves que cualquier balón al área puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, ¿por qué? Porque situaciones que antes pasaban desapercibidas, ahora mismo con el VAR se revisan todas, ¿no? Y cualquier mano, cualquier agarrón, cualquier pisotón, sacado de contexto puede ser una ocasión de gol o puede ser un penalti, ¿no? Entonces, pues seguramente dentro de los equipos de primera y segunda división, uno de los mensajes, ya de por sí, ¿no? Tu intención siempre es llegar a área, ¿no? Y cuando tengas opción de centro, pues muchas veces meter el balón en el área, ¿no? Porque pasan cosas. Y ahora mismo seguramente uno de los mensajes, tanto en primera como en segunda división, será meter el balón al área, estoy convencidísimo, ¿no? Porque ahora mismo sabes que desde el VAR en cualquier momento te puede pasar algo a favor o te puede sacar un penalti o puede sacar una segunda opción. Quiero decirte que seguramente sea algo que por la aparición del VAR creo que vaya a estar durante mucho tiempo, ¿no? Y ya de por sí el fútbol es eso, pues imagínate ahora con la aparición del VAR, ¿no? Porque en cualquier momento puedes tener algo a tu favor, ¿no? Mejor ejemplo, Jero, de lo que dice Pérez, de esos cambios de dinámicas, sobre todo a nivel individual, lo tenemos en Tete Morente, ¿no? Porque de la noche a la mañana eh, era un jugador que no estaba haciendo un buen nivel. Salió a rueda de prensa, reconoció que estaba yendo a un psicólogo deportivo, y entiendo que le habrá ayudado y mucho. Quizá eso le supuso una liberación. Previamente había hecho un buen partido en Mallorca y el otro día fue el jugador que revoluciona un poco al equipo en la segunda parte. Sí, pero yo al final, ya que pones el caso o el ejemplo de Tete, yo creo que Tete le podrá salir mejor o peor lo que hace sobre el terreno de juego, eso está claro, ¿no? El problema está en que la lupa sobre Tete Morente la pone la afición. La afición es la que silba y es la que aplaude. A veces se hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que esto es un juego y en el juego pues puedes ganar, perder o empatar y al final
Si sale bien, aplausos. Si sale mal, silbidos. Yo creo que el trabajo de Tete al final hay que quedarse con lo general, ¿no? Igual que también por lo que hablabais del tema individual. Es que la acción del Valladolid en el primer gol, si no hay una espalda que rechaza, a lo mejor ese balón no acaba en la portería. Estoy hablándote de que sí, puede ser que haya fallos colectivos dentro de ese primer minuto, ese cuarto minuto, mejor dicho, pero yo iría más a lo general, yo iría más a lo global, más que a lo individual, más allá de que evidentemente los fallos individuales muchas veces son los que tiran por la borda todo el trabajo colectivo que se hace, ¿no? Yo voy, sobre todo a lo que decía anteriormente, ¿no? A por qué el Elche ha mejorado, pues porque yo creo que una idea, inculcarla necesita tiempo. Y creo que es cierto que también el equipo tenía que llegar un momento en el que diera un paso al frente desde el punto de vista de que hacerlo tan mal como lo estaba haciendo es imposible mantener ese nivel, esa regularidad de mediocridad durante toda una temporada. Tarde o temprano tenía que despertar y la verdad es que el equipo ha despertado y casualmente ha despertado pues quizás con un entrenador al que se le ha dejado trabajar durante un tiempo prolongado, son 11 partidos, Francisco fueron 7, Almirón fueron 5 y además también en un momento en donde pues, los resultados están llegando, ¿no? Es verdad que a Machín todavía, ¿no? Pues se le recrimina, ¿no? Ciertas decisiones individuales, como que Lautaro no sea titular. Es cierto que Lautaro, por ejemplo, cuando salta al terreno de juego le da mucho más empuje al equipo, pero también es cierto que hay que ver cómo entra y cuándo entra Lautaro, a lo mejor en las circunstancias del partido. Y sobre todo también, que eso me gusta mucho de Machín, ¿no? Cuando hablamos de dos futbolistas ponemos la lupa sobre el que no está, pero también hay que poner la lupa sobre el que está. Y para mí, Carlos Clerc me parece que es un futbolista que tendrá sus limitaciones, pero también cumple. Y no creo que sea Machín tonto de echarse piedras sobre su propio tejado a la hora de decidir por un futbolista o por otro, ¿no? Pero yo a lo que voy es eso, ¿no? A la idea, el por qué, ¿no? El equipo está mejorando, porque una idea necesita tiempo, porque cuanto más repitas una idea, más posibilidades vas a tener de que esa idea salga bien. Y yo creo que a Machín se le ha dejado trabajar. Es cierto que para mí hay ciertos conceptos de Machín que no me acaban de convencer, pero creo que es un entrenador que ha sabido dar con la tecla. Y yo vuelvo de nuevo a lo que decía anteriormente. Creo que se ha perdido mucho tiempo. Desde que es a San Francisco ha habido muchas posibilidades y había muchos nombres sobre la mesa para poder decidir. Y se decidió justamente por el que no se tenía que decidir. Que al final es una decisión que nace muerta. Yo creo que el Elche ha desperdiciado mucho tiempo para intentar esa idea, que los futbolistas la compren, que los futbolistas se identifiquen con ella y que ahora pues empiece a recoger lo que se ha sembrado en su día. Que no es cuestión de la mañana de la noche a la mañana, no, no es cuestión de eso, es cuestión de que necesita tiempo. Y yo creo que ahora mismo pues el tiempo está dando la razón a que, oye, pues con Machín se está consiguiendo esos resultados que parecía que no se podían. Lo que pasa es que el problema del Elche es que tiene un déficit muy importante a la espalda. Y Adolfo, una losa mental importante, ¿no? Porque no creo que fuera fácil para Machín coger al equipo, ya no con ese desastre deportivo en el que estaba inmerso, sino también a nivel mental. Parece que el equipo, aparte de algunas fases de los partidos que sí que desconecta o que por decisiones arbitrales, por goles, pues, los penaltis contra el Betis, el gol, la expulsión de Carmona, el gol inicial no es arbitral contra Valladolid, pero parece que está como más liberado, ¿no? Como que se ha quitado esa presión de verse último y sin levantar cabeza y parece que ahí sí que en el aspecto anímico el equipo, ejemplificado en el ejemplo que hemos puesto de Tete Morente, va soltándose. Sí, a ver, la mentalidad hace mucho más, la cabeza hace mucho más que las piernas y que la calidad de los jugadores. El que ha jugado lo sabe, ¿no? Y cuando te metes en la dinámica, estar en la ola, en la cresta de la ola o estar en el sótano, como decimos, cuesta mucho salir y cambiar las tendencias, ¿no? Porque el fútbol es un deporte muy mental. Y al Elche le ha pasado en la primera vuelta al principio, cuando no competían los partidos, cuando llegaba el minuto 30 y ya tenías el partido entregado, esas situaciones que han hecho que el futbolista perdiera totalmente la confianza. Yo he llegado a momentos de ver a Elche en cierto modo con jugadores avergonzados, ¿no? De estar haciendo esa situación, de ir tan lejos, de no ganar un partido en tanto tiempo, ¿no? Llega un momento que eso pesa, Y y pesa jugadores tanto llorando que después de los eso es, partidos. que eres mucho peor de lo que eres. Llega un momento en que la confianza la pierdes y eso no se va al supermercado y se compra y demás, ¿no?
Es Pero un Adolfo, proceso largo. Adolfo, una cuestión y un apunte, porque esto lo hemos hablado además tú y yo, ¿no? Que la sensación a principio de temporada era la de que el equipo, el Ujú. futbolista, parecía que iba sobrado, ¿no? Que se entienda lo que quiero Eso. decir con que iba sobrado, ¿no? En cuanto a Sí, confianza, sí. porque Sí, era, 2 temporadas, 2 permanencias y parece que ya había que dar ese toque de atención de realidad, ¿no? Para que uno se diera cuenta de dónde estaba, ¿no? Hemos pasado de ese momento, que tú con tu ujú, experiencia me lo has reconocido, a un momento que es justamente el inverso, es justamente todo lo sí. contrario. Claro, es que De todas formas, Jero, por aportar un poco ahí, perdona, Adolfo, es decir, ujú, al final nosotros vemos muchas cosas o vemos las cosas desde fuera, ¿no? Y nos da la sensación desde fuera. Tampoco sabemos muy bien lo que estaba pasando en ese vestuario, pretemporada, inicio de temporada. No sé, os digo un poco por lo que estás comentando, ¿no? Como que los jugadores daban la sensación de que iban sobrados después de lo que había pasado el año anterior, ¿no? Es decir, tampoco sabemos cómo reaccionó Francisco a todo lo que habéis comentado, ¿no? Esa falta de fichajes que él... Porque al final muchas veces los entrenadores parece que, o pensamos que no se transmite nuestro estado de ánimo, no se transmite Mm. nuestra... Y bueno, la gente no es tonta, ¿no? Los que tienes alrededor no son tontos, ¿no? Y seguramente se den cuenta de todo eso, ¿no? Y a ver cómo influyó todo eso en cómo se ha vivido la temporada, cómo se han vivido esos primeros partidos, ¿no? Yo recuerdo ver un Francisco a final del año pasado y otro Francisco al principio de este, ¿no? Sobre todo en su cara, en su expresión. Quiero decirte que a lo mejor esa era más una opinión de los demás que verdaderamente lo que estaba pasando, ¿no? Que yo creo que es al final lo que lleva arrastrando el Elche, de este año, ¿no? Ese inicio con una falta de confianza que por lo que sea, pues como tú bien dices, se ha recuperado ahora un poco con Machín, con la idea, con ese me suelto porque ya no tengo nada que perder o mejora de jugadores, ¿no? Pero que ahora mismo parece que sea tarde, ¿no? Y que aún así, por mucho que se haya recuperado, tampoco se ha recuperado del todo, ¿no? Porque te siguen penalizando cosas que en un estado anímico, seguramente, en un buen estado anímico, seguramente no te penalizarían, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que ha ido arrastrando el Elche hasta ahora, ¿no? Un poco por poner un poco es decir, darle un poco de forma a qué ha pasado, ¿no? Parecía que estábamos de puta madre y de repente no estamos tan bien, ¿no? Y tampoco sabemos lo que se vivió ahí esa pretemporada y ese inicio de temporada, ¿no? Perdona, sin Adolfo, que te duda. había cortado. No, no, se va, tranquilo. Está bien que aportes. Desde luego, no hay una sola cosa. Probablemente si hubiera sido una o dos cosas, el Elche no hubiera estado sin ganar hasta la segunda vuelta, ¿no? Se tienen que dar una Claro. serie de cosas negativas al final para que pase todo y se meta en la batidora y el Elche pues sea un equipo que no ha sido capaz de ganar hasta la segunda vuelta, ¿no? Eso es un problemón y eso no es por una situación o por dos. Que probablemente haya influido esa relajación del vestuario, incluso a lo mejor esa apatía del entrenador cuando pide jugadores y no le dan, ¿no? A veces dices, bueno, pues parece que con lo que hay, lo que haga es suficiente, o sea que no me voy a preocupar en esta situación, ¿no? Y la primera división, cuando no estás al 120%, los jugadores no están al 120%, todo en la estructura del club está afinado, el Elche no puede mantenerse porque es el objetivo máximo, ¿no? Un Elche al mejor nivel pelea la permanencia. Si no estás todo muy engranado y todo muy bien, evidentemente va a pasarte lo que te ha pasado, ¿no? En esa situación, lo de la moral, sin duda. No hace falta que tengamos la camarita, que nos encantaría dentro del vestuario para verlo, pero el jugador cuando ve que empieza tan mal la temporada y tal, pierde la confianza totalmente y había jugadores que no eran capaces de dar 2 pases seguidos, ¿no? Eso se había perdido, ¿no? Prácticamente lo único que te estaba sosteniendo era que tenías el portero que más paradas hacía, pero eso era evidentemente porque te llegaban tantísimo, no mantenías la pelota, no tenías a los jugadores en el mejor nivel, tampoco firmabas, tampoco veías que la afición estuviera en ese punto de haber dado su apoyo al club pensando que era el tercer año, que era el centenario, y como que los jugadores se quedan un poco descolocados. No le ganamos a nadie en la época en la que en teoría queríamos mantenernos y decir todos somos de primera, ¿no? La entidad, los jugadores que muchos de ellos venían de etapa de segunda división y demás, eso ha chocado y ha llegado un momento en el que, como tú bien decías, ahora el futbolista dice no tengo nada que perder y tengo que un poco reafirmarme como que no soy tan malo. Y en esta situación el Elche está dando muestras de orgullo, pero evidentemente los errores no se van de un día para otro. Lo que no tienes en defensa, evidentemente no lo vas a ganar. El mejor nivel de los jugadores tampoco te da para Champions. O sea que tú en primera división con el mejor nivel de tus jugadores pierdes, empatas, pierdes, ganas algunos.
Eso era el devenir del Elche, ¿no? La pena es que todo esto ha pasado cuando ya el equipo prácticamente está desahuciado, ¿no? Creo que Machín está en la línea. Creo que si ahora tuviéramos que hablar de un proyecto a largo plazo, incluso asumiendo el descenso, pues probablemente estaríamos con el entrenador que creo que le puede dar forma. Y ahora mismo hay que destacar números, ver a jugadores, incluso pensar en lo del año que viene, porque hay que ser muy realista y pensar que el Elche está jugando los últimos partidos en primera división porque va a ser muy difícil. ¿Tú crees, Adolfo, que Machín sería el entrenador para la segunda? Por lo menos está en el momento y en ¿O el que se lo proyecto en merece? el que tenemos que verlo, evidentemente tenemos que verlo. Creo que una de las cosas que está haciendo bien es que el Elche está buscando darle una identidad y que sea un equipo que pelea los partidos y que va por los partidos, ¿no? Vimos, por ejemplo, a mí de lo que más me ha gustado del Elche este año fue el inicio contra el Betis el otro día en el Martínez Valero. El Betis parecía un equipo desbordado en los 15 primeros minutos. Nos pusimos 2-0, tuvimos el penalti para hacer el 3-0 y no parecía un equipo desahuciado. Este orgullo a mí me gusta en esta línea de decir, no tengo nada que perder, pero no me voy a quedar en bloque bajo a esperar los partidos. El Betis en teoría es mejor que yo, no me voy a quedar esperando, voy a ir a presionarle. El otro día igual, el Elche sale con la intención de decir voy a intentar plantearte un partido abierto, te voy a presionar y voy a intentar ser mejor que tú. Y creo que esa es la línea. ¿Por qué? Porque vas a ver lo que te sirve para el año que viene, lo que ahora de verdad es un futbolista de primera división y lo que quieres mantener y vas a ver y vas a examinar al entrenador en cada partido en la máxima categoría. No creo que haya un examen mejor que cada domingo ponerte a ver a tu entrenador con tu equipo contra rivales de primera división. Eso es así. Al menos en Jero si el de arriba piensa lo mismo. Es que está un poquito repasando, ¿no?, el currículum de entrenadores que ha tenido Bragarnik y yo creo que a Bragarnik le gustan, como dice Adolfo, ¿no?, los entrenadores atrevidos. Yo creo que si precisamente no acaba de cuadrarle Fran Escribá, más allá de que yo creo que Fran Escribá en su momento es pues, por aclamación popular, ¿no?, por la situación en la que está el Elche y sobre todo porque ha metido la pata y hasta el fondo Bragarnik, no renovando a Pacheta y trayéndose a Jorge Almirón, tiene que acabar muriendo en lo que el pueblo quiere, ¿no?, porque es el mejor escudo que Bragarni podía tener y encima además es que le sale bien, porque Fran Escribá consigue salvar al equipo, pero ya cuando se trata de volver a empezar y ya empiezas a ver que no es lo que tú quieres o al menos no es la idea de fútbol que a ti te gusta la que Fran Escribá propone, porque más allá de que Fran pues, sea un entrenador que consigue resultados, pues el estilo de fútbol no es un estilo de fútbol que enamore, no es un estilo de fútbol que enganche, ¿no? Francisco sí que es un entrenador más atrevido, lo que pasa es que volvemos de nuevo a lo mismo, que es lo que pasa en este pasado verano, en donde yo creo, como dice Pere, que al final yo creo que es cuestión ya de decir, bueno, pues si a ti no te importa que te estoy pidiendo los fichajes, que creo que lo importante es lo que el entrenador te está pidiendo, a mí me consta que llega a pedir 4 futbolistas en 6 posiciones. O sea, estamos hablando de una lista de 24 jugadores y de los 24 no viene ninguno. Por lo tanto, No, pues no es claro, una petición muy no, extensa. pero al final es una forma de decirle, Francisco Bragarni, de decirle, mira, oye, yo te doy alternativas. A mí me gustaría este tipo de futbolistas porque creo que es lo que se empareja mejor con la idea de fútbol que yo tengo, ¿no? Y si de esos 24 no te viene ninguno, pues hombre, el entrenador pensará y dirá, vale, sí, yo he firmado un contrato, estoy aquí, pero realmente yo pinto algo en esta película. Ya te digo que para mí Machín, bueno, luego ya vuelve a traerse a Jorge Almirón, que es el sumum del atrevimiento, que es lo que le gusta a Bragarni. Y yo creo que con Machín él pensaba, o al menos la idea que teníamos era la de que era un entrenador que Machín, a ver, tampoco es que sea no es un entrenador defensivo, ¿no? A ver si me explico y puedo transmitir lo que pienso, ¿no? Pero sí que es verdad que este Machín no es el Machín del Girona, es por así decirlo el claro ejemplo de lo que era un entrenador atrevido, ¿no? Es verdad que en Girona tenía sus piezas, tenía sus futbolistas fetiche para poder plasmar lo que tenía en la cabeza o lo que tenía en la pizarra sobre el terreno de juego, pero conforme Machín ha ido recorriendo clubes, parece que ese carácter atrevido da la sensación, al menos a mí, de que ha ido rebajando, ¿no? Enteros. A mí, por ejemplo, sigo sin entender, ¿no? Que no te valgan los empates, como por ejemplo el otro día. Es verdad que sí que al final terminas, ¿no?, con una defensa de cuatro, es una defensa de cuatro extraña, con Lautaro como central, bueno,
Pero lo que no entiendo es eso, ¿no? Que Machín al final, en esa defensa de tres centrales y dos carrileros, no acabe de querer salir de ella. Y yo no sé si eso, por lo que decía Adolfo y Pere, que los dos son entrenadores y saben más que yo de esto, yo no sé si a Bragarnik le puede convencer esa idea de fútbol en una categoría como Segunda División, que todos sabemos lo que es, en donde prima más tener la portería a cero y ganar el partido con lo mínimo, que a lo mejor en una primera división en donde puedes exponerte más a ese intercambio de golpes, ¿no? Por eso, yo en cuanto a Machín pensar el año que viene, si podría ser entrenador, yo es que tengo dudas de que a Bragarnik le haya acabado de encajar, más allá de que los resultados los pueda conseguir, sobre todo una cosa muy importante, aquí no nos olvidemos, si Machín consigue de aquí a final de temporada vamos, consigue salvar dignamente la temporada, a lo mejor es Machín el que no quiere estar en el Elche Club de Fútbol porque se va a reivindicar y va a tener otras opciones de poder estar en primera división, ¿no? O en otro peldaño a lo mejor distinto al que pueda estar el Elche Club de Fútbol. Pere, Uf, yo tengo varias suposiciones sobre este tipo de cosas. A ver, la primera, es decir, en cuanto a la capacidad de Machín, desde mi punto de vista, no dudo de ella, por supuesto, faltaría más. Que pueda dirigir cualquier proyecto en segunda división, igual que en primera, ¿no? Que el equipo pueda ascender, ¿no? Luego, cosas que yo veo, ¿no? Un poco lo de Jero, no sé si él querría estar el año que viene. Y luego, un poco las dos opciones, ¿no? Es decir, ¿qué haces? ¿Te quedas con...? Es decir, yo creo que el Elche, queramos o no, ahora mismo, en cuanto a nivel emocional, tiene muchos vicios adquiridos de esta temporada. Entonces, no sé si hay que limpiar todo eso de una forma tajante y empezar un proyecto nuevo con su tiempo, pero un proyecto, es decir, no cojo un entrenador, lo tengo 5 partidos y no me va bien, lo he hecho, pero limpiando todos esos vicios o un poco ver lo que funciona este año, quedarte, no sé, yo sinceramente eso siempre he tenido mis dudas, ¿no? Y viendo experiencias que han pasado en otros equipos y estos últimos años, siempre la duda esa, ¿no? De limpias con todo y empiezas un proyecto nuevo, porque yo sigo pensando que los vicios, tanto los buenos como los malos, se quedan. Y hay un poco que limpiar todas esas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en su día cuando Guardiola llegó al Barça y después de un año malo, pues echó a Deco, echó a Juninho, pensando que todo el mundo pensaba que eran los mejores y él llegó y se lo sacó de encima, ¿no? Yo creo que esas cosas, yo creo en esas cosas, ¿no? En que esas sensaciones, esas sinergias que ahora mismo van todas en contra, yo creo que hay que limpiarlas de alguna manera, ¿no? Y eso pasa por empezar un proyecto nuevo, ¿no? Ya te digo, yo creo mucho es decir, creo que Machín está sobradamente capacitado para llevar un proyecto tanto en primera como en segunda, pero me cabe la duda esa, ¿no? Si todos los vicios que hay ahora adquiridos seguirían estando el año que viene si no se limpian, ¿no? Es decir, cambiarlos o limpiarlos, ¿no? Un poco la duda que me entra siempre en ese aspecto. el riesgo, Pere, de lo que planteas es que en este Elche eso daría mucho margen de actuación a Christian Bragarnik. Y su principal problema ha sido precisamente ese, las Actuar, ¿no? planificaciones en verano. Sobre todo en verano, el partido de cero, como ha dicho Ger. Bueno, sinceramente tampoco no conozco mucho a Bragarnik en este caso, pero bueno, sí que es cierto que si verdaderamente se quiere hacer un proyecto hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y bueno, son cosas que, es decir, al final en el fútbol no tú llegas y, no sé si creo que lo ha dicho antes Adolfo, ¿no? Y que con poco, que haciendo esto ya me vale. No, en el fútbol o estás al 100% o tocas las teclas que tienes que tocar y estás muy metido o aquí el más tonto hace relojes, ¿eh? O sea que yo creo que hay que hacer un buen trabajo y hay que ponerse manos a la obra. Estoy hablando desde fuera, pero yo creo que hay que hacer un buen trabajo si se quiere volver, porque ya sabemos todo lo que pasa cuando baja, ¿eh? Que volver cuesta mucho, ¿eh? Si no se hacen las cosas bien. Para hacernos una idea, Adolfo, el Elche creo que es junto con el Real Madrid el único club de primera que no tiene director deportivo, o al menos que no hace uso de él. No sé ahora la situación del Madrid, pero vamos, creo que va un poco todo a golpe de la idea de Florentino. En ese sentido, Adolfo, no sé, de cara a la próxima temporada, por mirar un poquito más allá, porque yo creo, bueno, lo lanzo, el descenso está asumido, ¿no? Lo lanzo a los tres. ¿O veis alguna opción? Yo hace ya bastante tiempo que tengo asumido que el Elche el año que viene va a estar en segunda división.
salvo milagro que todos nos Sí, pero el encantaría vivir un milagro, milagro, perdón Adolfo, pero se va desinflando cada vez más porque sí, no suma de 3 en obviamente. 3 y El el otro tiempo día, se acaba. el otro día era un partido de más peso morir prácticamente. El partido anterior en casa también era otro partido que se te va contra el Español, era otro más Sí. tres. Ahora mismo estaríamos hablando de prácticamente pues 4 puntos que tendrías más, que estarías más cerca. Contra el Betis también es un partido que en circunstancias normales cualquier otro equipo por lo menos empata el partido, pero bueno, se viene todo en contra en esas situaciones y ya te digo, tenemos asumido, yo por lo menos lo tengo hace tiempo, de que el año que viene va a estar en segunda división. No debe de ser una tragedia si tuviéramos, como tú dices, pues este tiempo para preparar, pero no está Tiempo hay. especialmente, pero no ha demostrado nuestro jefe que en ese caso el tiempo toma las cosas con demasiada calma y al final muchas veces el tiempo pues se deja pasar y se pierde, ¿no? Yo lo que creo es que tiene que haber confianza. Si tú vas a confiar en Machín, y tienes que darle lo que pide. Yo recuerdo el Machín de la época del Girona, que tuvo 2 o 3 fiascos hasta perder el último partido del ascenso y tal, pero tuvo un respaldo grande y al final construyó, fue capaz de hacer su equipo con sus jugadores, con su proyecto, con su bloque, y el Girona era muy reconocible y temible, ¿no? Y al final fue un equipo de primera división con él, y pues desde fuera todos vimos que tenía una manera de trabajar y tenía un estilo propio bueno, que le ha dado éxito y ha sido lo que marcaba un poco los equipos de Martín, ¿no? Si tú el año que viene quieres confiar en Martín, le tienes que decir ya y tienes que empezar a trabajar con él, porque tiene que haber esta confianza, no entrenador, como decía Pérez, de 5 partidos y ahora si no me vale, no. Tienes que darle, tienes que ser, va a ser mi entrenador, probablemente el año que viene estamos viendo lo difícil que es, el Levante que baja, el Eibar que baja y que cuesta. No es fácil, la segunda división no es una categoría fácil, quizá del panorama europeo es de las más complicadas y de las más competitivas, pero si tú tienes garantía de éxito, intentar hacer un proyecto firme con el respaldo que tiene el Elche ahora, que es un club centenario, que tiene una afición que está siempre detrás, que tiene un estadio que es una maravilla ahora para segunda división mucho más, tienes que pensarlo ya. Y si no es Machín, traer a alguien, pero generarle la confianza, darle la llave del club y decirle, creemos en ti y tiene que ser el proyecto. Porque si vamos a empezar a decir, suena me lo traigo porque es mi amigo y me gusta y va a traer a los jugadores que yo tengo, va a estar 5 partidos y luego al final seremos un equipo que pues lo que siempre hemos visto, ¿no? De temporadas muy buenas y temporadas muy malas. Y simplemente hay que mirar muy cerquita, no llegan a 30 kilómetros y tenemos un equipo que ha sido de primera división no hace mucho, el Hércules, que está agonizando porque no se han hecho las cosas bien, ¿no? Nunca se ha dado confianza, no se ha generado nunca la prioridad deportiva a la gente que ha venido. Y bueno, y nosotros hemos pasado por entrenadores, mirar al vecino y justo lo que no hay que hacer. Se ve cerquita. Pero a ti este Machín, por lo que decía anteriormente, Adolfo, a ti este Machín te casa, te cuadra con la idea de fútbol que quiere Bragarni, por lo que le has visto tú durante estas temporadas a Bragarni. Bragarni siempre ha querido ese fútbol ofensivo, ese fútbol de toque, el fútbol de buenos jugadores, el fútbol Sí. de que le da valor a mis representados, a los jugadores que yo llevo, que son buenos jugadores, si son buenos los pongo en un equipo bueno, los revalorizo. Yo creo que sí, que Machín puede ser, porque es ese entrenador ofensivo que siempre ha jugado. Yo recuerdo mucho tiempo viendo a Machín jugar en el Girona con el 3-3-3-1, con gente repitiendo en banda, un sistema muy novedoso que hacía el campo muy largo, pero que el Girona era un equipo muy llegador, al que le llegabas, pero que los partidos eran siempre partidos muy difíciles. Era especial para plantear los partidos contra el Girona y creo que se puede adaptar. Otra cosa es que sea santo de su devoción y le dé toda la confianza y diga, no, eres mi ojito y te voy a traer lo que me pides. Si no lo haces, por mucho que lo quieras, te va a durar 5 partidos. Pero yo creo que no, es que yo creo que Bragarni no le va a dar la confianza al 100% Pero si no se la dio a Jorge Almirón, no se la va a dar Pablo Machín. En el sentido de que aquí ya sabemos que él es el que manda y no hay más. O sea, las cosas se tienen que hacer a lo Bragarni, que en el Elche, no hay otro camino. Pérez, Yo, bueno, Adolfo. sí, Bueno, un bueno, poco lo mismo. No sé, es que es complicado, la verdad. Es que os entiendo perfectamente. Os entiendo
perfectamente la tesitura, ¿no? Al final queda un poco la duda ahí de cómo se va a manejar todo en este periodo, ¿no? Una reestructuración nueva, sobre todo por lo que ha venido pasando, ¿no? Esas anda y vino, ¿no? De entrenadores, jugadores. Bueno, independientemente de lo que se haga, creo que hay que apostar por algo y darle continuidad y dejar trabajar a la gente y que tenga su espacio, ¿no? Y que esa confianza que yo creo que es tan necesaria se le transmita a la gente que está trabajando, ¿no? Porque si no, al final yo soy entrenador y como entrenador es muy complicado trabajar, ¿no? Y los mismos jugadores, también he sido futbolista y es muy complicado trabajar cuando sientes pues que la gente no confía en ti, que es muy bonito, ¿no? Tal, no sé qué, que cobras, al final somos personas, tanto los entrenadores como los jugadores y sí, yo creo que es muy importante notar eso, ¿no? La misma afición tiene que transmitirle al equipo esa sensación de confianza. Porque si no, pues, al final, yo creo que Adolfo hablaba de a 30 kilómetros, ¿no? Yo este año jugué allí un partido y al minuto 5 estaban silbando. Quiero decirte, es muy complicado para un jugador de fútbol o para un entrenador manejarse en esas situaciones, ¿no? Yo creo que hay que transmitir confianza a la gente, tanto desde la directiva, el aficionado, y que los jugadores y los entrenadores se sientan bien, ¿no? Y eso pasa por intentar hacer las cosas bien y dar tiempo para que la gente pueda trabajar. ¿Cómo no van a silbar si les metiste 4? ¿Cómo no van a silbar? Bueno, igual les metimos 4 porque silbaban, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es que al final, claro, es que va todo un poco relacionado, pero yo creo mucho en eso, ¿no? En esas sinergias, en esas dinámicas. Pues te decía antes lo de los vicios, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo, el Elche a nivel mental es un equipo débil, de cualquier cosa le afecta. Y no sé si eso en un verano eres capaz de eliminarlo, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? Igual bajas a segunda y igual que tú oyes los mensajes buenos, también oyes los mensajes malos, ¿no? Y el mensaje ese de, pues la segunda es muy complicada, a ver cómo nos van segunda, es muy difícil subir, también se le puede transmitir al jugador, ¿no? Y empezar ya con un déficit el año que viene de, el primer partido llegas, pierdes y ya ves una montaña allí que no la vas a subir en todo el año, ¿no? Claro. Y un poco por eso te decía, limpiar esas dinámicas o esos vicios, sobre todo a nivel mental, que pueden tener la gente ahora mismo en el Elche, ¿no? Es que por eso yo decía anteriormente que yo creo que Machín ya sabe lo que es Bragarnik. A Machín ya no lo vas a descubrir. Yo creo que ya son suficientes partidos como para darte cuenta de si lo que te puede dar Machín tú lo quieres para la temporada que viene, ¿no? Y yo ahí volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar que a lo mejor, ojo, aquí no se trata del Elche Club de Fútbol, se trata del entrenador, que es el que Bragarnik dice, mira, sí, lo quiero para el año que viene porque me has convencido y es el entrenador que quiero para volver de nuevo a Primera División. Pero Machín te dice, no, espérate, vamos a ver cómo terminamos, porque según cómo terminemos, a lo mejor soy yo el que no quiero seguir porque quiero mirar otras cosas. Claro, si terminas mal, seguro que Machín va a querer seguir el año que viene en el Elche. Y si terminas bien, pues el Elche es el que va a querer tener a Machín, a lo mejor el Machín es el que no va a querer seguir en el Elche. Pero yo a lo que voy es a que yo creo que Machín Bragarnik ya sabe lo que te puede dar. Yo creo que no le va a sorprender con nada más. Es el trato diario, son 11 partidos de liga, varios de copa, la idea sobre todo, ¿no? Lo general, lo que es Machín. Yo creo que si tú ya tienes claro que es tu entrenador para el año que viene, yo no entiendo el por qué hay que esperar y sobre todo por lo que decía también Pere, ¿no? No solamente para planificar, sino además también para que pues el propio futbolista también entienda que aquí hay un capitán, que ese va a ser también la temporada que viene el capitán, y que el que va a marcar la línea va a ser el entrenador, y que en este caso el entrenador pues ya se sabe quién es, ¿no? Por eso yo es que no entiendo, ¿no? Que hay que hacer, hay que esperar, o a lo mejor ya tienes un entrenador para el año que viene firmado y por eso decides no mover ficha con Machín, ¿no? Son muchas perspectivas o muchos puntos de vista desde los que se puede ver el tema del banquillo del año que viene, pero yo creo que cuanto tú antes tengas ya claro lo que quieres para el año que viene, mucho mejor, porque aquí cuando hablamos de planificar la próxima temporada, me parece que hablamos solamente de eso, ¿no? De futbolistas, ¿no? De empezar a rastrear el mercado, de los jugadores interesantes de segunda división que pueden ir a un Elche que baja de segunda división, no. El jugador interesante de segunda división el año que viene lo que va a querer es estar jugando en primera división y eso el Elche Club de Fútbol no se lo va a poder dar. Yo creo que la casa no se puede empezar por el tejado, yo creo que la casa se tiene que empezar por los cimientos y los cimientos es el entrenador. ¿Qué entrenador tú quieres para el año que viene? ¿Es Machín porque ya te ha demostrado que puede ser? Pues si lo es, renuévalo ya. Si no lo es,
pues empieza ya a pensar en lo que va a ser el futuro, que eso evidentemente pues no lo sabremos hasta que se contrate y hasta que se diga su nombre, pero yo creo que ahí es Bragarnik el que ahora mismo tiene la sartén cogida por el mango y el que tiene que tomar una decisión. Y cuanto antes la tome, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor por lo que decía Pere, para intentar, dentro de lo posible, limpiar lo que sea un ambiente o esos vicios de los que tú hablas, que yo estoy muy de acuerdo contigo. Aquí no será la primera vez que un equipo baja y vuelve a bajar otra vez, porque al final el fútbol sabemos que es muy caprichoso. Adolfo, para mirar un poquito hacia el próximo partido, en el Real Arena, iba a decir Anoeta, no, el vicio, contra Real Sociedad, ese 11 de Machín, ¿se piensa ya en la próxima temporada? Es decir, evidentemente no, pero sí en esa planificación de la próxima temporada, en futbolistas que van a estar o que aparentemente van a estar, que tienen contrato, que seguirán vinculados al club, que teóricamente no van a tener ofertas de primera o no tienen muchos clubes detrás. ¿O Pablo Machín está pensando en ganar, en hacer méritos, en sumar puntos para bien sea en el Martínez Valero o en otro club en primera seguir entrenando? ¿Tú por dónde lo enfocarías? Hombre, yo en primera división, todo lo que no sea ir a jugar, fíjate, encima contra la Real Sociedad en su campo, ¿no? Un equipo que ahora no está en su mejor momento, pero es un equipazo, ¿no? Si no vas al 120%, pues te puede pasar que te saquen los colores en todos los partidos, ¿no? Ahora mismo el entrenador lo que estará pensando es ver la semana, el microciclo de la semana, ver los jugadores que están bien, ver el mejor equipo que puedes poner, a los que estén mejor de moral y los que estén mejor de aspecto competitivo, probablemente los que tengan una relación directa en el futuro con el Elche, pues tengan facilidad para estar mirando un poquito más allá, no estén pensando probablemente que tengo contrato en el club, tengo el futuro relativamente asegurado y si voy a estar en segunda, pues quiero seguir peleando por este club o quiero que se quede en primera porque tengo contrato. Evidentemente, cuanto más implicación hay, probablemente haya más motivación y haya jugadores que tengan ese plus, ¿no? De luego llegar al partido y estar el resto, ¿no? De sufrir un poquito más. Creo que al final el entrenador es lo que tiene que hacer, ver los que están en el mejor momento, ver los que te van a servir para ese partido y las variaciones van a ser poquitas, ¿no? Ya estamos viendo los jugadores que están bien, vemos jugadores que se están poniendo a un tono parecido al que tenían el año pasado, caso de Boyer, caso de Mascarell, Gumbau tenía momentos buenos, ahora el otro día parece que tuvo un partido un poquito menos, parece que volvió a meter a Lautaro, no es muy santo de su devoción, los centrales intentar pues el que menos, el que en mejor momento de concentración esté, que no haya esos errores y demás, y al final es trabajo de la semana, de ver cómo están los jugadores, cómo están recuperados del partido y quiénes son los mejores para afrontarlo. No es un partido fácil, pero bueno, si hay que buscar un momento para ir a jugar contra la Real, probablemente sea ahora, que todavía está decidiendo, ¿no? el palo palo en la competición europea y que no está teniendo buenos resultados en liga, ¿no? Probablemente pues no va a tener mejor situación moral que el Elche, pero es un momento como para ir y plantear un partido en el que compitas. Y si compites, pues ya te agarran, ¿no? Porque probablemente la Real esté en ese momento en el que está también sufriendo y con dudas en cuanto a la confianza, ¿no? Pero eso, Pere, eso iba a decirte. Tú has hablado mucho de dinámicas, de sensaciones a lo largo del programa. Visita a San Sebastián contra un equipo top, el top 5 top 6 de la competición, pero que no está bien y además tiene 3 días antes un partido complicado en Europa, esa vuelta de la Europa League. Quizá es uno de los pocos momentos en los que el Elche puede meter mano a la Real Sociedad en este caso en San Sebastián. Sí, te diría que sí, pero imagínate que sea el partido en el cual ellos... Es que claro, es que esto... Están clasificados, El están Elche es una ruleta clasificados. Claro, rusa este año, sí. claro. No, pero el Sí, Elche no, el fútbol en general. Quiero decirte, igual es el sí. partido en el cual la Real Sociedad quiere dar el golpe encima de la mesa, ¿no? Porque yo creo que ahora no Todos están los clubes, bien. todos los equipos, perdona Pérez, ven estos partidos contra el Elche como la gran oportunidad para Sí, seguramente. Y más ahogarlos. después bueno, yo creo que lo de la Roma lo tienen complicado. Y bueno, y seguramente busquen el Elche como ese bálsamo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que un poco, independientemente de eso, yo creo que el Elche tiene que mirar ahora, ¿no? En hacer buenos partidos, en hacerlo lo mejor posible, en pensar que está en primera división y que tienen que jugar los que los que mejor estén. Ese es mi punto de vista ahora mismo, ¿no? Yo no creo que
yo creo que pensar ahora en el año que viene sería un error, ¿no? Más que nada porque sería anticipar muchas cosas que no sabes lo que van a pasar, ¿entiendes? Y, igual jugadores que crees que vas a renovar luego no quieren renovar, no sé. Yo creo que hay que pensar en el partido del domingo como un partido de primera división y en el que tienes que hacerlo, pues, como ha dicho Adolfo, y dar tu mejor versión al 120%, ¿no? Todo demás, desde mi punto de vista, sería un error, ¿no? Jero, ¿qué Elche esperas? Muy parecido porque yo creo que Machín también tiene una idea de once titular que es verdad que de vez en cuando tiene que variar, ¿no? Por las cuestiones físicas, por las cuestiones de las sanciones, pero yo creo que el once tipo de Machín está muy claro. Yo, por lo que dices, creo que va a ser muy similar al que vimos frente al Valladolid, quizás también pues premiando, ¿no? También es verdad que depende mucho, ¿no? Del escenario de partido, ¿no? Del rival. No estás jugando en el Martínez Valero, es la Real Sociedad, un equipo que sobre el papel tiene más calidad que pueda tener el Real Valladolid, ¿no? Pero yo creo que habría que premiar a Tete Morente. Eh, lo que pasa es que ahí ya están las circunstancias, ¿no? De ver si Tete Morente está capacitado para defender más que a lo mejor pueda estarlo Carmona. Yo creo que el resto de la defensa va a ser la misma, porque es la que se le está afianzando a Machín en su dibujo, con Edgar Badía, bajo palos, con Palacios, Rocco y Magallán, que es para Machín, son creo que imprescindibles. Y yo creo que Clerc en la banda izquierda, el medio centro lo tenemos claro, que va a ser Mascaré y Gumbau. Y arriba, pues ya dependerá un poquito, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fidel y Lucas Boyé también es obvio que van a estar. Y luego ya está la duda, ¿no? De saber si apuesta otra vez por Enteca, que parece que le ha entrado más por el ojo que Ponce, o es Ponce el que puede formar. Yo es que ya te digo, creo que a día de hoy el once titular del Elche no tiene tampoco mayores sorpresas, ¿no? Más allá de, pues eso, uno o dos, a lo sumo tres. Si todos están disponibles, yo creo que Machín tiene claro que tiene una serie de futbolistas y que con esos son con los que va a ir a muerte. No creo que esté pensando en el año que viene. Hombre, si estuviera pensando en el año que viene o estuviera pensando, como dices tú, en otras temporadas, lo primero que haría sería darle minutos a Lautaro y darle minutos a Nico, que son jugadores que no solamente son jugadores del Elche Club de Fútbol, sino que son jugadores que, oye, al señor Bragarni igual le interesa también, ¿no? Ponerlos en el escaparate de cara a poder hacer una venta futura, ¿no? Que a lo mejor no tengan cabida el año que viene, ¿no? Tú imagínate, dos internacionales argentinos jugando en segunda división. Yo no lo veo, ¿no? Y no está pasando por ese aro, por ejemplo, no está pasando por ese aro Machín. Así que yo creo que Machín se centra en el día a día, como no puede ser de otra forma. Además, creo que sería poco profesional por él el estar pensando en la próxima temporada, cuando él no sabe ni dónde va a estar la próxima temporada y sobre todo con su mensaje, que puede parecer muy iluso, ¿no? Y a lo mejor es el que hay que decir, que es el de que mientras las matemáticas no me digan lo contrario, voy a seguir peleando lo mismo. A la gente le hace gracia y se ríe, ¿no? Cuando escucha eso. Pues imagínate que escuchara y dijeran esto está perdido. Fíjate tú la gracia que le haría, ¿no? A los que no se quieren reír de lo otro. Yo creo que el mensaje es ese y yo creo que Machín lo está cumpliendo, no solamente en la teoría, sino sobre todo en la práctica. En ese sentido, nunca llueve, Jero, a gusto de todos. Vamos con la última ronda, empezamos contigo, Pere. Yo os lanzo una pregunta. ¿El Elche puede vivir de sensaciones de aquí a final de temporada o necesita también sumar puntos? Sí, yo creo que necesita sumar puntos. Es decir, yo creo que al final está compitiendo en primera división y se debe a muchas cosas y creo que necesita sumar puntos, ¿no? Al final las sensaciones no dan de comer. Yo creo que necesita sumar puntos, sinceramente. Creo que los jugadores también lo piensan, ¿no? Yo no creo que nadie en ese vestuario no quiero decir por perdido, porque no sería la palabra exacta, pero creo que nadie ha tirado la toalla en cuanto a querer ganar partidos, aunque en cuanto a que lo que pase en los partidos les dé igual, ¿no? Yo creo que no va a ser así, ¿no? Y por eso creo que los jugadores y el entrenador quieren ganar partidos sí o sí, seguro, vamos, estoy convencidísimo. Adolfo. Sin duda la peor sensación que he tenido como jugador y seguramente como entrenador alrededor del campo de fútbol, la peor sensación que puedes tener es cuando no compites, ¿no? Cuando llegas y los partidos no importan y no estás en la categoría, ¿no? Estas pocas veces que te has visto, ¿no? Cuando te marcan muy rápido, te ponen 3-4-0 y prácticamente queda todo el partido, esa sensación de impotencia es la que ningún jugador ni ningún entrenador quiere sentir nunca, ¿no? Y estar en primera división es un premio, ver los estadios en los que vas a jugar, contra los jugadores que vas a jugar,
la repercusión que tiene, eso todo profesional lo quiere, todo entrenador lo quiere, todo jugador y todo club, evidentemente. Entonces el Elche ahora mismo tiene que primero disfrutar lo que queda en primera división y hacerlo al 120%. No hay otra manera de competir en el fútbol profesional, español, primera, segunda, incluso en primera red. Las categorías son muy competitivas y tienes que ir a tu máximo nivel individual y grupal. Y luego a partir de ahí, pues se disfruta. Sufriendo mucho se disfruta pues cuando ganas, cuando tienes buenos resultados, cuando la gente te valora, cuando te salen las cosas bien. Evidentemente esa es la manera de disfrutar, pero el sufrir, ese punto de dar tu máximo siempre, cuando eres profesional tiene que estar. Y si no está, pues evidentemente no compites, no estás en la dinámica. El Elche lo está consiguiendo en estos últimos partidos. Hemos visto partidos que en el último minuto el Elche estaba peleando por el resultado, no como en los principios de la liga. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Disfrutar de que estás en primera división. Creo que eso también tiene que estar en la mente del jugador, ¿no? Cuando sales a un campo de fútbol no puedes salir pensando soy el último, tienes que intentar hacer el ejercicio de decir soy jugador de primera división y voy a pelear y empezamos el partido igualado, ¿no? Y eso luego hace que te sientas bien. Probablemente luego los golpes evidentemente vienen y te afectan moralmente, como le pasa al Elche, ¿no? Pues que te metan en la primera jugada, todas esas cosas afectan evidentemente, pero tú tienes que presentarte con digamos, reseteados en el partido y con la sensación de que tienes que disfrutarlo y tienes que pelear al máximo porque no hay otra manera de que él se pueda competir en primera división. Jero, cerramos contigo. Las sensaciones te van a llevar a los resultados y los resultados te van a llevar a las sensaciones. Yo creo que es algo que va a ir de la mano en esta recta final. Yo creo que el Elche va todavía a sumar varios puntos por el camino. No sé si los suficientes como para poder decir que va a llegar con opciones de algo de aquí a final de temporada, al menos algo que genere ilusión, pero estoy convencido de que más de un susto de aquí a final de temporada va a dar, porque aquí hablamos mucho de eso, ¿no? De que todos los equipos ven al Elche Club de Fútbol como un bálsamo. Yo también me pondría en el otro lado de la moneda, que todos los equipos temen perder contra el Elche Club de Fútbol y la presión también para ellos es mayor. Yo creo que si el equipo sigue manteniendo las sensaciones que le hemos visto durante estos últimos partidos, va a sumar más puntos de los que tiene a día de hoy en su casillero y que todavía, como digo, pues va a dar algún que otro sustito en lo que queda de temporada. Muy bien. Jero, Adolfo, Pérez, muchas gracias por estar en esta tertulia del cheiretu.com. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.